Durante el sexenio, durante el sexenio, No, no va a funcionar. ¿no? ¿Lo estás enviando al grupo de WhatsApp para que si no yo lo descargue y lo comparta? Con nuestra exposición. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue desde el 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018, se tuvo una idea constructivista. Los alumnos, bueno, es decir, que los alumnos tenían que desarrollar la confianza de sus propias ideas para así mismos explorar la educación. Su objetivo fue fomentar docentes que reconocieran al alumno como parte central de la educación y se implementó el dar elección a los niños sobre lo que querían aprender para que nosotros como docentes guiáramos su aprendizaje, que fue un enfoque muy radical para ese entonces, ya que todavía se hacían prácticas como las de aventar el borrador, jalar las orejas y todo eso. Continuamos con mi compañera Margarita. Bueno, pues la reforma educativa del 2017 abarcó puntos importantes. De esta reforma fueron la educación de los talleres educativos de nivel primaria, secundaria y prepa a clubes de aprendizaje. En la primera tuvo dos vertientes. Eh, la primera sería la mejora y actualización docente como algo bueno. En el segundo, como malo, sería quitar algunos docentes que impartían los talleres educativos dentro de estos niveles. En el segundo ámbito, la educación socioemocional para maestros, alumnos y padres de familia, vemos como aspecto bueno conocer las emociones y aprender a regularlas. Como aspecto malo, la mayor parte de las personas adultas o maestros no sabían o no saben aún cómo expresar sus emociones. Y en el tercer ámbito es la actualización de libros de texto. En este punto encontramos como bueno el aspecto los nuevos libros de texto que traían consigo una guía para el maestro con diversas actividades específicas para los alumnos. Como punto malo, vemos la actualización con talleres integrados, que solo llegó hasta tercero de primaria. Actualmente nos regimos por la nueva escuela mexicana, donde desaparecieron, por así decirlo, las materias y se integraron otras perspectivas que hacen que los niños sean más conscientes. Lo que se intenta hacer con esta reforma es crear adultos o ciudadanos a futuro conscientes, capaces y críticos para resolver conflictos de una manera pacífica. Hoy en día tenemos mucho la involucrada con el medio ambiente, el problema de las emociones, ya que después de la pandemia muchos regresaron con miedo, algunos otros cohibidos, no sabían cómo comunicarse cuando en etapas de temprana edad, por así decirlo, de preescolar o primer año, incluso hasta olvidaron la cara de sus compañeritos. Ya no recordaban cómo eran los amiguitos, ya no recordaban cómo era su escuela. Entonces, todo ese problema de inseguridades es lo que se está hablando ahorita. Hay una parte de proyectos que se llama educación socioemocional. Quiere aplicar programas destinados a la seguridad de los niños y de manera precisa para también para los docentes, para que así ellos sean más conscientes. Igual se ha tomado en cuenta la cultura de la paz para que a futuro seamos capaces de resolver conflictos de forma no violenta, derivado de todo lo que estamos viviendo hoy en día en el país y en el planeta, actos muy violentos. Entonces, todo esto no lo veamos como un cambio muy drástico para mal, tiene tiene sus virtudes y sus desventajas también, pues lógicamente al desaparecer las materias como lo conocíamos nosotros, pues sí ha logrado un declive considerado para la etapa, por ejemplo, de secundaria. Entran a veces sin conocimientos básicos, entonces, o no han reforzado lo que ya venían viendo.
Entonces, es una etapa un poco difícil, pero nos estamos adaptando. Intentamos que nuestros niños se adapten a este nuevo sistema y nosotros como padres también adaptarnos al nuevo sistema, porque lo criticamos o lo juzgamos, lo vemos mal, porque nosotros estamos con la vieja escuela, con el de te aprendes las tablas de multiplicar y punto, se acabó, no te estoy preguntando, pero no nos decían para qué. ¿Para qué teníamos que aprendernos las tablas de multiplicar? ¿Para qué nos iba a servir analizar problemas matemáticos? ¿O para qué nos iba a servir la lectoescritura y todo eso? Hoy en día, ¿no? Ahorita lo que se pretende hacer es que los niños sean seguros, trabajar mucho en su autoestima, en su trabajo en equipo, en temas, por ejemplo, como la inclusión. Ahorita la escuela está más inclusiva, no solamente con palabras, intenta hacerlo con actos, viendo que los niños se asemejen con su realidad, con lo que viven día a día y que aceptemos a todos tal cual y como somos, con las virtudes y áreas a trabajar o áreas de oportunidades, porque no son desventajas ni son dificultades grandes. Hay personas, por ejemplo, de la comunidad silente y de los niños con ceguera o personas con ceguera que han trabajado muy bien, han hecho grandes cosas, o sea, es digno de admirarse. No nos vamos lejos, los Juegos Paralímpicos traen más medallas que los Juegos Olímpicos, donde se podría decir que tenemos las capacidades al 100 y no lo logramos. Entonces, ¿cómo es posible? Y es de sorprenderse que estas personas puedan lograr lo que una persona, como vulgarmente lo llamamos normal, no puede hacerlo. Entonces, todo eso necesitamos cambiarlo, necesitamos cambiar la manera de ver las cosas y sobre todo respetar. Respetar que todos pensamos diferente, que no coincido con tu opinión, pero la respeto, respeto y valoro tu punto de vista y es lo que hoy en día se quiere hacer. A raíz de la pandemia nos ha servido de mucho, sí, sí nos ha servido porque tienen una manera diferente de socializar. Ahora los medios tecnológicos nos están invadiendo y a raíz de eso, pues también debemos de darle la oportunidad, ya que yo creo que si no hubiese existido WhatsApp o todas las plataformas que hoy en día conocemos, Zoom, Classroom, todas esas, pues se hubiera parado la educación, los trabajos y todo, la economía hubiera decaído un poco más de lo que decayó. Entonces, son áreas de oportunidad y son áreas de mejora. Debemos de comprender que los tiempos están cambiando y que pues ya no todo es a lápiz y papel como antes lo hacíamos. Hoy en día están los teléfonos, computadoras, tabletas y otras aplicaciones para hacernos un poquito más ligera la vida y lo debemos de comprender. Es lo que intenta hacer ahorita la nueva escuela mexicana. Como hemos visto a lo largo del tiempo, hemos estado retomando y analizando todo esto de la educación, complementando ideas, como les dije en el 2012, se estaba ya empezando a ver el tema de que los niños tuvieran confianza de sus propias ideas, la confianza de hablar y de expresarse. Actualmente, pues lo vemos un poquito más, importante, ¿no? El tema de los valores, de la educación, de la sana convivencia. En el 2012 también se vio que la educación media superior fuera obligatoria. Actualmente ya no es que sea obligatorio, pero sabemos que con la economía ahora es muy importante tener mínimo un nivel a licenciatura. Entonces, hasta aquí nuestra participación para que podamos realizar ver el video. Gracias. Enrique Peña Nieto, que empezó del 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018, surgió una teoría constructivista, la cual decía que los niños tenían que desarrollar confianza de sus propias ideas para así expresarlas y guiar ellos mismos su aprendizaje. Su objetivo fue formar docentes que reconocieran al alumno como parte importante de la educación. Se implementó el dar opción a los alumnos de elegir qué era lo que querían aprender, para así posteriormente nosotros como docentes guiar ese aprendizaje, algo que fue una idea muy radical para ese entonces. Yo voy a explicar acerca de la reforma educativa 2017. Los puntos importantes de esta reforma fueron la adecuación de los talleres educativos de nivel primaria, secundaria y prepa
a clubs de aprendizaje. En el primero tuvo dos vertientes, que serían la primera, la mejora y actualización de docentes como algo bueno. En la segunda, como malo, podríamos decir, quitar algunos docentes que impartían los talleres educativos dentro de estos niveles. En el segundo ámbito, vemos la educación socioemocional para maestros, alumnos y padres de familia. Como aspecto bueno es conocer las emociones y aprender a regularlos. Y como aspecto malo, la mayor parte de las personas adultas a maestros no sabían o no saben aún cómo expresar sus emociones. En el tercer ámbito vemos la actualización de libros de texto. Como punto número 1, como buen aspecto tendríamos los nuevos libros de texto. Traían consigo una guía para el maestro con diversas actividades específicas para los alumnos. Y como punto malo podríamos ver la actualización con talleres integrantes, solo llegó a ser hasta tercero de primaria. La nueva escuela mexicana. ¿Qué intenta hacer esta nueva reforma? Intenta desaparecer el método o renovar el método. Ha sido un tema de controversia muy grande, ya que la vieja escuela, o por así decirlo, padres que crecimos con otro tipo de educación, lo vemos mal. En el sentido de que desaparecieron las materias español, matemáticas, biología, no sé, formación cívica, todo lo básico, geografía, historia, todo con lo que nosotros crecimos. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Tenemos miedo al cambio o a cambiar realmente nuestra manera de ver las cosas? Los nuevos planes o proyectos, se trabaja bajo proyectos, ahora es trabajo en equipo. ¿Qué quieren conseguir con el trabajo en equipo? No nada más es trabajar por trabajar. Quieren conseguir niños conscientes, responsables, que compartan la igualdad, la equidad, que sean empáticos. No nada más con sus compañeros, hay que ser empáticos con el medio ambiente, con las personas adultas, con otras personas, maestros, padres, persona que está a cargo de la escuela, administrativos, de limpieza, todo. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la edad adulta, para el campo laboral es lo que se necesita, trabajar en equipo, conocer las jerarquías, lograr que todos respetemos los puntos de vista de cada una de las personas. No compartimos el mismo pensamiento, pero lo respetamos. Aprendemos a vivir con eso, con las diferentes formas de ver las cosas. En temas de empatía, por igual, ponernos en el lugar del otro, no solamente decir yo soy empático. Lo que ahora se quiere hacer con los nuevos esquemas de educación es ponerme en el lugar de mi compañerito, de mi papá, de los docentes, incluso hasta del mismo planeta. Esta nueva reforma conlleva mucho a lo que es el planeta, lo que estamos haciendo con él, qué estamos haciendo para contrarrestar lo que ya está y cómo lo vamos a cambiar. Yo no digo que voy a cambiar el mundo, pero voy a empezar por cambiar mi mundo. O se quiere lograr que los niños cambien su manera de pensar, que ya no seamos tan egoístas, se podría decirlo, en la manera en que tratamos a los demás, en los que a veces nos tratamos a nosotros mismos, porque ni siquiera somos empáticos con nosotros mismos. Entonces todo eso es lo que se quiere mejorar ahorita con esta nueva reforma. Que sí desaparecieron un poco materias básicas, lectoescritura, matemáticas, entonces pues sí desaparecieron un poquito, pero es irlas implementando también, a lo mejor no solamente en la escuela, sino en casa, con cosas básicas que usamos, que ellos nos ayuden, que apliquen los conocimientos que han adquirido, y si aún hay unos que no han adquirido, pues que se vuelvan a aplicar o enseñárselos, no estaría nada mal. Empieza a promover la educación para la paz. ¿Qué nos quiere decir con la educación para la paz? Que debemos de empezar a resolver problemas de forma no violenta, ser más conscientes y resolver hablando. Es lo que quiere la educación para la paz, o generar la cultura de paz, que resolvamos hablando, no agrediendo ni física ni verbalmente, simplemente resolviendo con palabras, buscar la manera de llegar a un acuerdo y que todos lo respetemos. Les vuelvo a decir, no es que coincida con su forma de pensar, pero respeto eso para que todos podamos vivir en armonía. Esto se da a raíz igual de la pandemia. De la pandemia para acá fue un cambio muy drástico para todos. Nos generó muchas enfermedades psicológicas, depresión, ansiedad, estrés y otras cosas más. Era una pesadilla para algunos niños estar todo el tiempo encerrados, para algunos padres igual. Yo creo que ya vivimos una etapa muy difícil que nos hizo ser un poquito más conscientes y valorar lo que teníamos. No valorábamos el ir a la escuela o el ir a trabajar y así, pero cuando llegó la pandemia, pues ahora sí decíamos, ay, quiero salir, pero pues no podíamos salir. O aunque podíamos, pero no debíamos, por nuestro bien, por el bien de nuestra familia, así queríamos que estuvieran bien. Tuvimos muchas pérdidas, algunos no las sobrellevaron bien y fue lo que creó pues su depresión, su ansiedad, su estrés y todo eso. Algunos las sobrellevaron bien, que bueno, y salieron a flote, igual. Pero a raíz de todo esto, se intentó que todos volviéramos a convivir de manera cotidiana, como lo hacíamos anteriormente. Cuando regresaron a la escuela, pues sí, los niños era una emoción y a la vez una preocupación, porque algunos ya no recordaban sus caritas, algunos empezaron la pandemia cuando eran muy pequeños. Viendo la educación desde distintas épocas, nos damos cuenta que realmente hemos evolucionado para mejorar muchísimos aspectos de la educación. Actualmente se toman en cuenta más términos humanistas que nos hacen reconocer y ser parte de nuestra comunidad.
Muy bien, viendo su explicación y lo que tenemos en el video, está muy bien los puntos que rescataron. Recuerden que es importante ver cada uno de esos aspectos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y cómo estos han mejorado la educación dentro de nuestro país y en su momento también ver la parte de que pues sí hubo cosas que no estuvieron tan bien dentro de cada una de esas reformas para perjudicar tal vez a alumnos, padres de familia o docentes. Muy bien.